la ley de Dios fue escrita directamente por Dios. Podríamos decir que Dios no dejó encargado a nadie que escribiera su ley, la escribió Él mismo con su propio dedo. Satanás se rebeló en el cielo contra la ley de Dios. Por eso se convirtió de Lucifer en Satanás. Se convirtió de el lucero de la mañana en el adversario, porque él no quiso obedecer la ley. Los seres humanos consideran que la ley de Dios no se puede obedecer. Esa es la idea de Satanás. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando vino aquí, vino para mostrar al ser humano que la ley sí se puede obedecer. Lamentablemente, hay personas que creen que la mejor manera de vivir tranquilo es aboliendo la ley. Imagínense ustedes si hubiera una ciudad donde no hubiera ningún semáforo. ¿Qué anarquía habría en el tránsito? Imagínense usted un partido de fútbol donde no hay un árbitro ni reglas. Sería un caos. Pero lamentablemente los seres humanos creen que la mejor manera de solucionar el problema del pecado es anulando la ley. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra el pecado. Pero no nos salvamos por cumplir la ley. La ley nos lleva a Jesús. Jesús es el único que puede solucionar el problema del pecado. La palabra de Dios dice claramente, Jesús es nuestro Salvador. Entonces, el tabernáculo puesto en el medio del campamento de las personas representaba al ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿no cree que es importante que entendamos el ministerio de Cristo, sí o no? Yo creo que sí. Jesús habitó entre nosotros, Juan 1:14. Entonces estudiamos este ministerio, porque si lo estudiamos, entonces podremos distinguir los engaños, muchos de los engaños que hay en este mundo. Muchas personas terminan su evangelio una vez de que hayan pasado por esta puerta. Allí están adentro. Ahora, adentro estoy cubierto por la justicia de Cristo, mi vida sigue como antes, nadie ha cambiado. No, no, no. Hay más en el ministerio. Solo ha visto el primer tabernáculo. Veamos a los muebles una vez más. Cuando entra, entonces había un altar de sacrificio y una fuente de metal, y luego entraba al primer aposento, y en el primer aposento a un lado había el candelabro, también un altar de incienso y una mesa del pan propiciatorio, y había un candelabro de 7 brazos. Y en el candelabro de 7 brazos. Y en el otro aposento estaba el arca del pacto. Entonces, la corte de afuera representaba la tierra. El portón, la puerta, el velo representan las 3 dimensiones del ministerio de Cristo. 3 dimensiones, no solo una. Había 4 pilares para el velo, 4 cubiertas, 4 colores, 4 ingredientes en el pan propiciatorio. El número 4 es el número de la tierra, norte, sur, este, oeste. Toda la tierra se alcanza por esta redención. 48 tablas, 60 pilares, múltiples de 144,000. Las basas estaban hechas de plata, como dijimos, del dinero de la redención. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11. Él es el fundamento de cada pilar. 5 barras sosteniendo la estructura, 5 factores sosteniendo el cuerpo de la unidad del Espíritu. ¿Se acuerdan? Hay solo un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y un Padre de todos. 5 factores sosteniendo el santuario junto. Ahora vamos al sacrificio. El cordero se traía y el pecador se presentara frente al cordero. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que poner sus manos encima del cordero. Y entonces se mataba el cordero y la grasa era removida y quemada. La grasa es el símbolo del pecado y el quemar la grasa es el quitar el pecado, Levíticos 3:3 y Salmos 37:20. Así que la grasa que está en las partes interiores, cubriendo los órganos internos, se convierte en un símbolo de pecado, el cual es quemado en Cristo.
Hermoso símbolo. Es el cordero que era atado a los cuernos del altar. Cristo es el cordero que es atado al sacrificio y se convierte en tu sacrificio. Entonces el cordero atado con una cuerda al altar, y tú tenías que sacrificar el cordero. Tú tenías que hacer tu parte en el servicio. Tú tenías que matar al cordero. El sumo sacerdote agarraba la sangre y en cierto sentido la sangre del cordero te limpia de tus pecados. Y el sumo sacerdote mismo era un símbolo de Cristo. Claro que en ese sistema el cordero y el sumo sacerdote son realmente uno. Pero claro, el cordero está muerto y después del proceso, así que entonces el sumo sacerdote representa a Cristo, quien en un sentido es el Salvador resucitado. En Levíticos 4, 27, 31, si alguna persona peca involuntariamente, cometiendo falta en contra de algunos de los mandamientos de Dios, presentará como ofrenda una cabra y pondrá su mano sobre su cabeza de la ofrenda de expiación y degollará en el lugar del holocausto. Somos responsables de la muerte de Cristo. El sacerdote hará expiación sobre él. Cristo hace una expiación por nosotros y el sacerdote es un símbolo y será perdonado. Ese es el plan. Cómo deshacerse del pecado. Entonces pone su mano sobre el cordero. Leamos lo que dice la enciclopedia judía acerca de esto. Dice: el poner las manos en la cabeza de la víctima es un rito ordinario por el cual se hacen la sustitución y la transferencia de los pecados. En cada sacrificio hay una idea de sustitución. La víctima toma el lugar del ser humano pecador. Tengo una pregunta para ustedes. ¿El Evangelio fue predicado a ellos, sí o no? No se les predicó así como se nos predica a nosotros, se les predicó en símbolos. Si hubieran estudiado la ceremonia, hubieran visto el ministerio de Cristo en ella. Pero empezaron a usar la ceremonia como un ritual. Y cuando algo es ritualizado, entonces pierde el verdadero significado, la esencia. Entonces, el sumo sacerdote, el cordero, la sangre, todo indica a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, versículo 29. Helo aquí, mírenlo. Ahí está la tipología. Es fascinante. Cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac y tenía que hacerlo en el monte Moria, y el monte Moria es el mismo monte donde después el templo fue construido, y el templo representaba el santuario del desierto, el ministerio de Cristo. Cuando excavaron la cantera en el monte Moria, Salomón hizo una cantera en el monte Moria y sacaron bloques de piedra. Y esto creó una valle entre dos colinas. Y una colina fue llamada Gólgota. Y es fascinante que el monte Moria era una colina, y que Jesucristo murió en el monte Moria. Increíble. Él murió en la misma montaña, simbolizando la muerte del Cordero. Mis pequeños hijos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si alguien peca, nosotros tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, Cristo ha muerto ahora, que ya murió, o ha resucitado y es un abogado para nosotros. Entonces, ¿la obra de Cristo se acabó en la cruz o todavía está haciendo algo? Él todavía está haciendo algo. Oh, sí. El precio por el pecado ha sido pagado completamente. Pero el trabajo de Cristo no se ha terminado. Si no, ya hubiera acabado la cruz. Cristo es el abogado. Todavía podemos encontrar salvación en Él. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, y cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que debemos confesar, sí o no, absolutamente. Y Él puede limpiarnos de toda la maldad. ¿Sabía que hay predicadores que dicen que no hay nada más malvado que podamos hacer que hablar de la naturaleza pecadora del hombre? Tengo noticias para ustedes. Si no hablamos del pecado, entonces no necesitamos una solución. Podríamos seguir sin Cristo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, todos esos símbolos representan al sumo sacerdote. Ahora, aquí está la fuente de metal. La fuente de metal venía después del sacrificio.
Muchos sistemas religiosos vienen, quieren aceptar la justicia de Cristo, vienen a la puerta, aceptan el sacrificio expiatorio de la cruz y luego dicen, muchas gracias, ahora soy salvo. Pero todavía falta lavarse, ¿sí o no? Lavarse representado por el renacimiento y cambio que debe ocurrir en el carácter. Algo tiene que pasar. Entonces la fuente de metal representa el lavamiento por agua. Allí está, y uno se lavaba en la fuente de metal. El sacerdote lo hacía como un símbolo. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte había el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Y el sumo sacerdote entraba diariamente, no sin sangre. Ahora, esto es lo que pasaba. Imagínese esto. El pecador trae el cordero. El cordero está muerto, se mata, y sus entrañas están quemadas, y lo que queda del cordero es finalmente quemado afuera de la ciudad. Y esto simboliza que Cristo moriría afuera, y que Él sería matado y eliminado afuera de la ciudad. Luego, el sumo sacerdote cocinaría una pequeña porción ceremonial, y documentos nos dicen que era el tamaño de una arveja, y lo comería. Y simbólicamente, los pecados confesados sobre el cordero eran transferidos al sumo sacerdote. Y ahora él simbólicamente llevaba sus pecados como Cristo carga nuestros pecados. Ahora, el sumo sacerdote hacía el sacrificio por sí mismo, más todos los pecados confesados que él tomaba sobre sí mismo, y tomaba esa sangre y la llevaba al santuario diariamente y la ponía en los cuernos del altar. Así que en símbolo esos pecados eran removidos y puestos en el registro del santuario. Y mantenía la luz ardiendo. La luz representa a Jesucristo, la luz del mundo. Esta es una representación del arca de Tito, el emperador Tito, cuando él se llevó los muebles después de la destrucción de Jerusalén. Y se llevaron todas estas cosas. ¿Dónde están hoy? Pues uno se pregunta, no sabemos. Jesús dice en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El aceite que estaba en la lámpara es un símbolo del Espíritu Santo que difundiría la vida por medio del Espíritu Santo. El humo de incienso con las oraciones de los santos que subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Apocalipsis 4:8. Todo tenía que ver con Jesús. Entonces el sacerdote quemaba este incienso y esto representaba nuestras oraciones ascendiendo a Dios y siendo aceptadas por medio de Jesucristo. Y entonces había esta sangre transfiriendo el registro de los pecados al santuario. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa era la mesa del pan. Pan sin levadura, sin pecado. Ahora, en otras palabras, si usted entraba, estaba cubierto por la justicia de Cristo. Si aceptaba el sacrificio de Cristo, debía ser lavado y renacer. Y luego, ¿qué debía hacer? Ser partícipe de la luz por medio del Espíritu Santo. Jesús es la luz del mundo. Mi palabra, su palabra es que a mis pies, una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y si usted no es partícipe del cuerpo de Cristo, si no hace a Cristo parte de usted no tiene parte en Él. Y usted tiene que hablar a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo se convierte en su amigo personal. Usted come, duerme, toma y camina con Él. A eso se le llama santificación. Y la Biblia dice que sin santificación no verá a Dios. Que no es suficiente de decir soy justificado, pero no quiero saber nada del resto. Usted tiene que aceptar todo el conjunto o nada. De eso se trata. Entonces la mesa del pan propiciatorio representa a Cristo para su pueblo. Hay 12 panes, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Los números son significativos. Los ingredientes del incienso representan a toda la humanidad. Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Ahora allí vamos al lugar santísimo. Ahora, hemos estado hablando bastante y
quizás están humeando un poco ya en la cabeza, así que muevan la cabeza un poco y despierten. ¿Están despiertos? Muy bien. Porque ahora vamos a hacer algo realmente interesante. Vamos a ver al segundo cuarto del santuario. Y me dicen que mi cabello está todo desarreglado, pero no importa. Bueno, vamos. El primer cuarto representa tu compromiso diario con Cristo, participando de la palabra, participando de la vida, viviendo una vida en Cristo. Pero también contiene el registro de todos nuestros pecados confesados. ¿Está claro para todos? Porque la sangre fue transferida a los cuernos del altar, ¿es cierto? Entonces contiene el registro de todos los pecados. Déjame decirte algunas buenas nuevas. Bendito eres tú si el registro de tus pecados es transferido y registrado en el santuario. Bendito eres tú. No son malas noticias, son buenas noticias, porque esos pecados que están registrados son personados allí. ¿Sabían esto? Son perdonados. Todos los pecados que han confesado sobre el Cordero y han sido transferidos al sumo sacerdote y que han sido registrados en los cielos son sus pecados confesados. Así que un día, cuando el registro del cielo está para ser purificado y limpiado del pecado, abrirán los libros y dirán: aquí está el registro de los pecados míos, de Walter Fight. Y leerán una lista tan larga que se extenderá seguro 50,000 veces alrededor del globo. Espero. Y el diablo vendrá, y él será el acusador de los hermanos, ¿sí o no? Y él dirá: yo sé que hice que este hombre hiciera esto. Y miramos a los registros y dicen: sí, aquí está. Y dice: perdonado. ¿Algo más? No, pero un momento, él hizo esto también. Miremos. Aquí está, sí. Y dice: perdonado. Y si él puede mencionar un pecado que no está en la lista, ustedes tienen problemas. Así que entregue su lista al santuario, confiese y renuncie. Y estará usted seguro. El juicio es una buena noticia si tus pecados son registrados en el santuario. Ahora, un día en el cielo, tengo buenas noticias para ustedes. La redención de Cristo es tan completa que ustedes estarán frente a Dios no solo como pecadores perdonados, sino como individuos que son como si nunca hubiesen pecado. ¿Cuán lejos Dios removerá los pecados de ti? Tan lejos como el este al oeste. Esto es infinitamente lejos. No hay manera de que ellos regresen a ti. Usted estará enfrente de Dios como si nunca hubiera pecado. Tendrás un derecho perfecto al cielo en ese día, si tu registro de pecados está registrado aquí. Es la doctrina más hermosa del mundo. La doctrina más hermosa en el mundo. No hay nada que temer si has confesado tus pecados y renunciado a ellos. ¿Acuerdas de María Magdalena? ¿Se acuerdan de ella? Cuando fue acusada, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Eso es cierto. Esa es la gracia. Eso se llama gracia. Y luego, ¿qué le hizo? Ve y no pequen más. ¿Qué es eso? Poniéndola bajo la ley. Entonces, la gracia y la ley van juntos. Así que, ahora, el registro del pecado está ahí. Y ahora, una vez al año, el registro de los pecados era limpiado. Y por ese propósito, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. ¡Qué situación más seria! Tenía pequeñas campanas alrededor, granadas y campanas, granadas y campanas, granadas y campanas. Y las campanas sonaban. Y le ataban una cuerda a su pierna, una soga, porque si él entraba en la presencia de un Dios santo con pecado, moriría instantáneamente. Y lo sacarían afuera por debajo del velo, muerto. Es así de serio como era. Entonces era una situación muy seria. El sacerdote hacía una confesión completa de sus pecados personales y se aseguraba de que sus pecados fuesen todos expiados, y luego entraba a la presencia del Dios Santo. Entraba en la presencia del lugar santísimo, y ahora ahí había los 10 mandamientos, las tablas de piedras y los 2 ángeles, y la gloria, la Shekinah,
que aparecería arriba de los 10 comandamientos, los cuales contienen la ley de Dios y que contienen al pecador a morir si es un transgresor. Y había la cubierta de oro fino, que en inglés es la cubierta de misericordia, y que representa la misericordia de Cristo, cubriéndote de la condenación de la ley, de la cubierta que cubría el arca del pacto. Una historia fascinante. ¿Sabían ustedes que esa cubierta de oro tenía 1,5 cúbitos de alto y la parrilla donde el sacrificio se quemaba afuera, sobre el altar, era también 1,5 cúbitos de alto? Pequeños detalles como ese solo me dejan asombrado. En otras palabras, la justicia de Dios es tan elevada como su misericordia. Algo increíble. Muy bien. Aquí él entraba y esparcía la sangre especial en el velo y enfrente del arca, que contenía el arca, naturalmente, por supuesto, los 10 mandamientos. Mucha paz tienen aquellos que aman tu ley y que no hay para ellos tropiezos. Salmo 119, 165. Mira los muebles. Había el altar de sacrificio, la fuente de metal, y luego a un lado la mesa del pan, y a un lado el candelabro, y luego el altar, el altar de incienso y el arca. Era en forma de una cruz y su sombra. Hermoso. Así, dispuestas a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios de culto. Eso representa la santificación a través de tu vida. Hebreos 9, versículo 6. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 14. Tenemos ese privilegio hoy. Tenemos un gran sumo sacerdote, quien está sentado a la derecha del trono de majestad, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual el Señor puso y no el hombre. Miren, ¿hay un tabernáculo que Dios hizo, sí o no? Bueno, las Escrituras están ahí para amonestarnos y decirnos la verdad, o si no, no están. La Biblia dice que hay un santuario, así que yo creo que hay uno, porque es lo que la Biblia dice. Pero siendo Cristo el sumo sacerdote por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Cristo es el sumo sacerdote. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. El sistema de sacrificios terrenal vino a su fin. La ley ceremonial se eliminó. ¿Por qué? Porque era cumplida en Cristo. Si ahora yo tomo un cordero y lo sacrifico hoy por mis pecados, ¿qué estoy diciendo? Le he dicho anteriormente. Estoy diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficientemente bueno. Ahora los judíos quieren construir un nuevo templo y restablecer el sistema de sacrificios, ¿sí o no? Quiero decirles que eso es blasfemia. Y sus pecados e iniquidades no serán más recordados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Hebreos 10, 19 y 20. Tenemos un nuevo pacto con Cristo. Es el mismo que el antiguo, pero este ha sido cumplido en Cristo. Y ahora yo miro a Jesús. Y ya no tengo que mirar más a los corderos y a los carneros, miro a Jesús. Entonces el templo, en realidad, ya se ha eliminado y tendría que quedarse eliminado. ¿Tiempo para un nuevo templo? Es lo que ellos dicen, pero yo no lo creo así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros antes de Dios. ¿Puede construir uno nuevo en la tierra? Si hay uno en el cielo, ¿sí o no? No tiene mucho sentido para mí. Bueno, entonces miremos a este interesante servicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apareciera otra por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Por eso puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios. Todo lo que usaba el sumo sacerdote, todas sus ropas representaban a Cristo. La vestidura interior, la blanca, es la justicia de Cristo. La exterior y después el éfod. Todos esos son símbolos, los colores, ligándolo a la puerta, a la entrada, al velo. Cada piedra, las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, todo se refiere al tabernáculo. Hasta el techo del tabernáculo. El revestimiento exterior era de las pieles de tejón y representaba la humanidad de Cristo. Y luego tenemos colores que están asociados con la puerta.
Entonces, simbolizada por la piel de tejón, Cristo veló su divinidad con humanidad, Cristo el Salvador, pieles de carneros teñidas de rojo, es el sacrificio de Cristo, cubiertas de pelos tejidos de machos cabríos, la justicia de Cristo, y el interior un revestimiento real, azul, escarlata y púrpura, Cristo el Rey digno, Cristo el Salvador exaltado. ¿No es fascinante? Increíble. Ahora, hay 7 fiestas judías anuales, también asociadas con este servicio del templo. Esto fue todo escrito en la ley de Moisés. Había un tipo y un antitipo. Había la Pascua, que representaba el sacrificio del Cordero, representaba la crucifixión. Note que era en el mes de Nisan 14. Entonces había la fiesta del pan sin levadura el siguiente día. Y ese es Cristo. Nisan 15, el cuerpo de Cristo, Cristo en la tumba. Y luego tenían la fiesta de los primeros frutos, Nisan 16. Entonces 14, 15, 16, los 3 días, el viernes, el sábado y el domingo de la crucifixión. Es la resurrección, pues es esta última fiesta. Así que hasta en las fiestas anuales celebraban el trabajo de Cristo, la obra de Cristo. ¿Eso lo sorprende? Increíble. Y luego tenía la fiesta de las semanas, la cual era en Sivan 6. Eso era 50 días después y eso era el Pentecostés. Esta se celebraba la donación de la ley, las herramientas de la justicia, cómo estar en lo correcto en cuanto a tu obediencia. La gracia viene de Dios. Así que ahora estaban completamente equipados y al mismo tiempo se los envió a predicar a Cristo, la solución al problema del pecado. La ley define el problema del pecado, Cristo es la solución al problema del pecado. Así que el costo de la redención. Así que las 5 trompetas, la fiesta de las trompetas, Tishri, el mes de Tishri, era el anuncio del juicio y del movimiento adventista, del día de la expiación, el juicio del preadvenimiento, Tishri 10, y luego la fiesta solemne de las cabañas yendo a casa. Ahora miremos a una de estas. El día de la expiación, la cosecha de la redención, seguiría a esta fiesta. Entonces, la purificación del santuario terrenal, esto es algo magnífico. El día de juicio es lo que representaba. Entonces sonaban las trompetas y traían 2 machos cabríos. Y uno era llamado el Cordero de Dios, el macho cabrío de Dios, y el otro se llamaba Azazel. Y era para soltarlo en el desierto. Pero Azazel significa el malvado, el Lucífero. Entonces ellos echaban la suerte y Azazel se llevaba al desierto y no era sacrificado. Él no moría, solo se lo llevaba al desierto, pero el macho cabrío de Dios era sacrificado. Entonces, el sonido de la trompeta era un símbolo de juicio, Apocalipsis 14, 6, 7, Joel 2, 1, y el macho cabrío de Dios era sacrificado, y el sacerdote entraba con su sangre en el lugar santísimo. Recuerda las campanas y la cuerda atada a sus pies. Y en Hebreos se nos dice que en el segundo aposento, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, Levíticos 16, 19. Él esparcirá sobre la sangre con su dedo 7 veces. Y así lo limpiará. Y así que esto limpiaba el santuario. Y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Acuérdense de que todos los registros del pecado estaban ahí. Y todos estos tenían ahora que ser limpiados del santuario. Así que purificará el santuario. Ese es el primer tabernáculo. Y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también con el tabernáculo de la reunión, que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Entonces todo tenía que ser limpiado del registro del pecado. Increíble. Entonces el sumo sacerdote tomaba en esta ceremonia todos los pecados que habían sido confesados por el año entero sobre sí mismo, y él salía y ponía sus manos en el macho cabrío y que se iba al desierto a Azazel y presionaba sus manos en él y transfería el registro del pecado. ¿Quién te hizo pecar? ¿Quién te hizo pecar? Satanás te hizo pecar. Entonces, si Satanás te hizo pecar, este registro de pecados está transferido sobre el macho cabrío que se va al desierto, a Azazel, que significa Lucifer o Satanás, y él un día pagará el precio por los pecados perdonados. Y si no has confesado tus pecados, ¿quién paga por ellos? Tú lo harás.
Increíble. Ahora, Él no se convierte en el que lleva los pecados, que expía los pecados, porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que a Él se lo envía al desierto, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16:30. Entonces, en el día de juicio, estarás frente a Dios con ¿cuántos pecados en ti? Ninguno. ¿No es asombroso? Es fenomenal. La purificación de Jesús es total. Estás de pie frente a Dios como si nunca hubieras pecado. Tu redención es completa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, es muy importante, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Primero de Juan 1:9. Hay predicadores que predican lo opuesto de esto, quienes nos dicen que no hay cosas más dañinas que se pueda hacer de que predicar sobre la condición pecadora del hombre sin remedios. Tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados si queremos compartir de la salvación. Entonces era un tiempo de una confesión final, un tiempo de purificación, un tiempo de juicio, y aquellos que no participaban eran cortados, eliminados de entre el pueblo. Ese es el mensaje del santuario, la purificación del santuario. Y Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Vendrá un tiempo cuando Cristo entrará al segundo aposento y empezará la purificación del santuario. Y trataremos de estos 2300 años de profecía en otra conferencia. En 2300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces este juicio tomará lugar, dice la Biblia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. Venía uno como un hijo del hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Por cuanto Él ha establecido un día en cuanto Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Será mejor que tome nota del juicio porque está viniendo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que, ¿quiénes? Que todos nosotros aparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno que reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, ¿dónde le gustaría que sus pecados estén? ¿Sobre su cabeza o registrados en el santuario en el cielo? Mejor, registrados en el santuario. El Señor juzgará a su pueblo. Hay una lista. Y si esta lista está bien larga, muy larga, entonces bien para ti. Pero si esta lista está demasiado corta, podrías estar en problemas. Así que examínense a sí mismos si están en el Señor. Vengo pronto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. La venida del Señor revelará estas cosas. Yo creo que no tenemos nada que temer. Los 2300 días tienen un tiempo específico. Empieza al 457 antes de Cristo, y si tiene 2300 años viene al año 1844. Es un tiempo muy interesante, es el tiempo cuando el Manifiesto Comunista fue escrito, fue el tiempo cuando salió la teoría de la evolución del mundo, precisamente en el 1844. Fue un tiempo cuando hubo un gran choque entre lo que es el Mesías verdadero y lo que no es el Mesías, la filosofía del mundo sobre la creación del mundo. Tiempo maravilloso, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál será el estándar del juicio? Preguntemos a la Biblia. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. La ley será el estándar de juicio. Santiago 2, versículo 12. Escuchemos la conclusión de todo este problema. Eclesiastes 12, 13 a 14. Temed a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Se escucha mucho de este tema en el mundo hoy? No. Si me amas, dice Jesús, guarda
guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:21-22. Es tan simple como suena. Pide perdón, Dios te pondrá bajo gracia, y tu registro de pecados será registrado en el santuario. Ve y no peque más. Come del pan de vida, bebe el agua viviente, Jesucristo. Toma la luz del mundo, vive, come y bebe de tu religión. No hay nada bueno en tener una religión a medias. Y luego, cuando Cristo vuelva, serás limpiado de todas tus injusticias. Todo, nada de esto se quedará en tu cabeza, ni una mancha. Y la justicia de Cristo te cubrirá otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1, versículo 9. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es un evangelio que ya no escuchamos. Pero esto es verdad, damas y caballeros. Esta es la verdad. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Pero creer, tener una fe sin obras, sin hacer algo, es inútil. Y el que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Muy pronto este decreto saldrá y el tiempo de prueba terminará. Y si estás en el lado de los inmundos, será muy tarde. Quedarás inmundo. Si estás en el lado de los justos, bien. El Señor vendrá muy pronto. El Señor vendrá muy pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces me pregunto, cuando veo al mundo, Señor, ¿por qué todavía no has venido? Algunas personas dicen que el Señor va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra si no viene pronto, porque las cosas están mal. Pero conozco el carácter de mi Dios, y Él es paciente. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Jesús viene pronto, amigos. Él viene pronto en las nubes de los cielos. Y es mi oración, mi deseo, que cada uno de nosotros tenga el entendimiento correcto de qué significa servirlo. No significa solo servirle y cantar simplemente aleluyas. Significa aceptarlo como mi Salvador personal y mi Rey. Y un rey es una persona que tiene que ser obedecida. No porque Él quiere señorear sobre mí, no. El Señor Jesús demostró que Él vino para lavar mis pies, ¿verdad? Él no vino a señorear sobre nosotros, pero nos pide obediencia porque es bueno para nosotros, porque es lo correcto para nosotros. Él dice, escribiré mis leyes en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Y cuando la ley esté en el corazón, querrás hacer lo que es correcto. Querrás hacer lo que es correcto. Les aseguro que sus relaciones mejorarán, el amor por uno al otro mejorará y toda su manera de pensar mejorará. Si volvemos a obedecer, regresamos a una relación de obediencia con Jesús, con Dios. Y no hay nada que temer ante el juicio si hemos confesado nuestros pecados. Nada. Y mientras más larga la lista de los pecados que he confesado, que están registrados en los cielos, mejor. Porque eso significa que todos los pecados están ahí. Y olvídate de ellos y renúncialos. Y esa es mi oración para ti. Mañana empezaremos a mirar al otro lado de la moneda. Por ahora he tratado de hacer lo posible para mostrarles los criterios de la Biblia acerca de la salvación y de la relación con Cristo, lo que ellos implican. Mañana veremos a la falsedad. Identificaremos el anticristo por nombre. Y sé que quizás algunos de ustedes se queden lastimados, ofendidos, pero si se molestan conmigo, enójense conmigo, pero no con la palabra. Pueden arrojarme un tomate, pero sigan regresando y aliméntense más de la palabra. Y a ver si podemos ver todo esto juntos. Gracias por venir.